¿Sabías que la sal no es solo un condimento esencial en tu cocina, sino también un arma espiritual con un poder increíble? En este video vamos a explorar el significado oculto de la sal en la Biblia y cómo puedes usarla para romper maldiciones y atraer bendiciones a tu vida. Sí, escuchaste bien. La sal no es cualquier elemento. Es un instrumento creado por Dios con un propósito profundo, desde el principio de los tiempos. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, «Ustedes son la sal de la tierra», no estaba hablando solo de sazón o preservación. Estaba revelando una verdad espiritual poderosa que pocos entienden. Pero, ¿por qué la sal? ¿Qué tiene este mineral que lo convierte en una herramienta tan poderosa en la guerra espiritual? A lo largo de este video, te voy a explicar cómo la sal ha sido utilizada en la Biblia para purificar, establecer pactos y deshacer la maldad. Y al final, te daré 3 usos específicos que puedes aplicar hoy mismo para protegerte de cualquier ataque espiritual. Vamos a romper con mentiras y mitos que nos han llevado a temer este elemento o verlo como algo ligado al mal. Aquí descubrirás que la sal no solo es pura creación divina, sino un símbolo de pacto eterno entre Dios y su pueblo. Quédate hasta el final, porque las revelaciones que vas a escuchar cambiarán tu perspectiva para siempre. Este es el día en que te levantarás en fe y tomarás las herramientas que Dios ya puso en tus manos. Prepárate para conocer el verdadero poder espiritual de la sal y cómo puede transformar tu vida. Primero, debemos entender algo fundamental. Todo en este mundo fue creado por Dios, y nada existe fuera de su voluntad. Esto incluye a la sal, un mineral aparentemente sencillo, pero con un propósito divino increíblemente profundo. En Génesis, leemos: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Eso incluye todos los elementos de la creación, desde los más grandes como las estrellas, hasta los más pequeños, como un grano de sal. Sí, la sal estuvo presente desde el inicio, concebida por la mano de Dios, con un propósito específico. La Biblia nos enseña que Dios no solo creó la sal, sino que le otorgó autoridad. Reflexionemos sobre esto. Así como el agua tiene el poder de dar vida y el fuego tiene el poder de consumir, la sal tiene el poder de preservar y purificar. Cada elemento creado por Dios tiene un propósito, y la sal no es la excepción. Este mineral es más que un simple componente físico. Es una herramienta espiritual que ha sido usada desde tiempos antiguos para representar cosas profundas, como el pacto entre Dios y su pueblo. En el Antiguo Testamento, la sal aparece como un símbolo clave en varias ocasiones. Por ejemplo, en Levítico 2:13, Dios ordena: «Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás la sal del pacto de tu Dios». Este mandato no era una simple regla culinaria. Al contrario, estaba cargado de significado espiritual. La sal se utilizaba para purificar las ofrendas y simbolizar la permanencia y pureza del pacto entre Dios e Israel. Cada grano de sal era un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios y de la necesidad de preservar la santidad en nuestras vidas. Otra referencia poderosa se encuentra en Números 18:19, donde se menciona el pacto de sal entre Dios y los sacerdotes levitas. Este pacto perpetuo simboliza una relación indestructible, firme y duradera. La sal, por su capacidad para conservar, representaba lo eterno y lo incorruptible. Este pacto no solo aplicaba a los israelitas de esa época, sino que tiene una relevancia espiritual hasta el día de hoy. Como cristianos, somos ramas injertadas en el mismo pacto y llamados a vivir con esa misma lealtad y compromiso hacia Dios. Además de ser un símbolo de pacto, la sal también fue usada como un agente de justicia divina. Un ejemplo impactante es la historia de la esposa de Lot en Génesis 19. Por desobedecer la instrucción de Dios de no mirar atrás mientras huían de Sodoma y Gomorra, fue convertida en una estatua de sal. Este acto no fue un castigo arbitrario, fue una manifestación del poder de Dios para ejercer justicia. En este caso,
La sal simbolizó la consecuencia de desobedecer su palabra. Más adelante, en Deuteronomio 29:23, se menciona cómo Dios utilizó azufre y sal para marcar la maldición sobre la tierra de Sodoma, impidiendo que creciera hierba alguna. La sal no solo es relevante en contextos de justicia o castigo, también simboliza purificación y preservación. Pensemos en el profeta Eliseo, quien purificó las aguas contaminadas de un manantial al arrojar sal en ellas. Eliseo, un hombre con una doble porción del Espíritu de Dios, usó este mineral con fe y autoridad divina, demostrando que lo que es creado por Dios puede ser transformado en un instrumento de sanación y bendición cuando se utiliza correctamente. En resumen, la sal no es solo un mineral que encuentras en la naturaleza o que usas para sazonar tus alimentos. Es una creación divina con un propósito específico. Representa purificación, preservación, pacto y justicia. Cada grano de sal que tocamos nos recuerda que Dios es un Dios de detalles, que planeó cada elemento de la creación con un propósito mayor. Así que, cuando veas la sal, recuerda, no es solo algo físico, es un recordatorio del poder y la fidelidad de Dios hacia nosotros. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo estamos utilizando las herramientas que Dios nos ha dado? Porque cuando entendemos el propósito divino detrás de algo tan simple como la sal, podemos empezar a usarlo como Él lo planeó. La sal en la Biblia no es un simple mineral, es un símbolo poderoso que Dios utiliza para transmitir verdades profundas y propósitos espirituales. Desde las páginas del Antiguo Testamento hasta las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, la sal ha sido presentada como un elemento que purifica, establece pactos y en ocasiones se usa para ejecutar justicia divina. Vamos a explorar estos propósitos uno por uno. Uno de los usos más destacados de la sal en la Biblia es su capacidad para purificar. Encontramos el relato del profeta Eliseo. En aquella ocasión, los habitantes de una ciudad vinieron a él quejándose de que el agua era mala y la tierra estéril. Eliseo, actuando bajo la autoridad de Dios, arrojó sal al manantial y declaró: «Así dice el Señor, he sanado estas aguas, ya no causarán muerte ni esterilidad». Desde ese momento, las aguas fueron purificadas y restauradas. Este milagro nos enseña que, cuando la sal se usa con fe y bajo la dirección divina, tiene el poder de transformar lo impuro en algo limpio y lleno de vida. En Levítico 2:13, Dios ordena que toda ofrenda presentada en el altar sea sazonada con sal, diciendo: «No permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios». Esto no se trataba de un mero ritual, sino de un acto simbólico que subrayaba la necesidad de presentar a Dios algo puro y santificado. La sal, al purificar las ofrendas, representaba la intención del adorador de acercarse a Dios con un corazón limpio y sincero. En Números 18:19, Dios establece un pacto de sal con Aarón y sus descendientes, declarando: «Esto será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus hijos como un pacto de sal ante el Señor». La sal, por su capacidad para preservar, se utilizaba en la antigüedad como símbolo de permanencia y durabilidad. Un pacto sellado con sal era considerado eterno, incorruptible e imposible de quebrantar. Este simbolismo se refleja en el mandato de Dios de esparcir sal sobre cada sacrificio. El acto de salar una ofrenda era una declaración visible de que el pacto entre Dios y su pueblo no tenía fecha de caducidad. Este significado es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. Como cristianos, hemos sido injertados en el pacto eterno de Dios y somos llamados a mantenernos fieles a Él con la misma integridad y compromiso. Otro propósito espiritual de la sal en la Biblia es su uso en la ejecución de la justicia de Dios. Un ejemplo notable es la historia de la esposa de Lot en Génesis 19:26. Cuando desobedeció el mandato de no mirar atrás mientras huían de Sodoma y Gomorra, fue convertida en una estatua de sal. Este acto no fue casual.
La sal simbolizaba la consecuencia de su desobediencia y su apego al pecado. Dios usó este elemento para marcar un juicio eterno sobre su rebeldía. En Deuteronomio 29:23 se menciona que las tierras de Sodoma y Gomorra fueron castigadas con azufre y sal, convirtiéndose en una región estéril donde nada podía crecer. La sal, en este caso, no solo representaba destrucción, sino una advertencia para las generaciones futuras sobre las consecuencias del pecado. Es un recordatorio de que la justicia de Dios es ineludible y eterna. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, «Ustedes son la sal de la tierra», Mateo 5:13, no estaba hablando solo de ser un ejemplo moral. La sal tiene propiedades únicas, preserva, da sabor y purifica. De la misma manera, los creyentes están llamados a preservar los valores del reino de Dios, purificar el mundo de la corrupción espiritual y ser un sabor distintivo en una sociedad que a menudo carece de dirección y propósito. Sin embargo, Jesús también advirtió que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Esto nos desafía a reflexionar sobre nuestra vida espiritual. ¿Estamos viviendo como un testimonio fiel de Cristo? ¿O hemos permitido que el pecado y la apatía nos quiten esa esencia que Dios nos ha dado? El uso de la sal en la Biblia no era accidental ni meramente cultural. Cada grano de sal utilizado en las ofrendas, pactos y actos de purificación tenía un propósito espiritual profundo. Representaba la conexión entre lo terrenal y lo divino, y su aplicación demostraba obediencia y fe en la soberanía de Dios. Hoy en día, aunque algunos consideran que estas prácticas son obsoletas, la verdad es que la sal sigue siendo una herramienta poderosa en el ámbito espiritual. Al entender su significado bíblico, podemos usarla con reverencia en nuestra vida diaria, ya sea para orar por purificación, consagrar nuestro hogar o reforzar nuestra fe en los pactos eternos de Dios. La sal, entonces, es más que un mineral. Es un recordatorio constante de que Dios nos llama a vivir en santidad, a honrar sus pactos y a ser instrumentos de purificación en un mundo que necesita desesperadamente su luz. La estrategia del enemigo siempre ha nacido la misma: corromper lo que Dios creó con propósito divino. Satanás es un usurpador, alguien que no puede crear, pero sí imitar y distorsionar lo sagrado para sembrar confusión, temor y engaño. Y la sal, como uno de los elementos más significativos en el ámbito espiritual, no ha escapado a esta táctica. Desde el principio, Dios diseñó la sal como un símbolo de pureza, pacto y justicia. Sin embargo, el enemigo ha manipulado este propósito para asociar la sal con prácticas oscuras, llevándola a rituales de brujería y maleficios. Satanás no solo busca engañar al mundo, sino especialmente a los hijos de Dios, quienes muchas veces caen en el error de temer a aquello que fue creado por el Señor. Un ejemplo de esto es la creencia común de que la sal está vinculada únicamente a maldiciones y brujería. Frases como «estás salado» o supersticiones que rodean a este mineral han generado una falsa percepción de su naturaleza. Esto no es más que una estrategia del enemigo para alejarnos de su propósito divino. Juan 10:10 nos recuerda: «El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir». Parte de su plan es robar el entendimiento de los hijos de Dios, distorsionar la verdad y provocar miedo donde debería haber fe. Es cierto que en la brujería y el ocultismo se utiliza la sal. Brujos y hechiceros han adoptado este mineral en sus rituales, conscientes de su valor espiritual. Pero aquí está la clave: el poder de la sal no proviene de ellos, sino de su diseño original como creación de Dios. Lo que hacen es intentar apropiarse de un elemento que fue dado al pueblo de Dios como un arma espiritual poderosa. La sal en rituales oscuros puede ser usada para maldecir, crear barreras espirituales o intensificar pactos malignos. Sin embargo, debemos recordar que el enemigo no tiene poder propio. Todo lo que utiliza es una burda imitación de las herramientas de Dios. Así como Satanás intentó ofrecerle a Jesús los reinos del mundo,
que no le pertenecían legítimamente. Mateo 4:8-10. También intenta usar la sal para torcer su propósito original. Pero su autoridad siempre será limitada, porque el verdadero poder pertenece a Dios. El miedo a la sal en contextos oscuros es uno de los engaños más comunes que ha propagado el enemigo. Como hijos de Dios, no estamos llamados a temer, sino a ejercer nuestra autoridad espiritual. La sal no es maligna por naturaleza, ni puede dañar a un cristiano que vive bajo la protección divina. Recordemos las palabras de 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando un cristiano consagra la sal a Dios y la usa conforme a su voluntad, ese elemento se convierte en un arma de guerra espiritual. Los brujos y hechiceros saben esto, y es por eso que intentan manipularla. Pero aquí está la verdad que debemos comprender. Ninguna maldición, ningún ritual ni acto del enemigo puede prevalecer sobre alguien que está cubierto por la sangre de Cristo y camina en obediencia. La Biblia lo dice claramente en Números 23:23. Contra Jacob no hay encantamiento, ni adivinación contra Israel. Si vivimos bajo el pacto de Dios, ningún ataque espiritual puede prosperar. En cambio, somos nosotros quienes debemos tomar la autoridad para revertir y destruir las obras del enemigo. Si alguna vez has encontrado sal fuera de tu casa, acompañada de un acto de maleficio, no te alarmes. Recoge esa sal, ora con fe y declara que todo pacto maligno es destruido en el nombre de Jesús. La sal que fue creada por Dios es para su gloria, y cualquier intento del enemigo de usarla en tu contra quedará sin efecto. Es momento de que como cristianos entendamos que la sal no es algo que debemos evitar o temer, sino que debemos utilizar con autoridad. Así como Eliseo purificó las aguas, nosotros podemos usar este mineral para purificar nuestro hogar, proteger a nuestras familias y romper maldiciones. El enemigo puede intentar corromper lo sagrado, pero nunca podrá anular el propósito divino. En conclusión, no caigas en la trampa del temor. El enemigo quiere que olvides que la sal es un regalo de Dios, un arma espiritual que puede ser usada para bendición, pacto y purificación. La próxima vez que el enemigo intente intimidarte, recuerda que estás respaldado por un Dios todopoderoso y que no hay poder oscuro que pueda prevalecer contra ti. La sal sigue siendo un símbolo de la fidelidad eterna de Dios, y nosotros debemos usarla con confianza y fe. La sal, más que un simple mineral, es un instrumento poderoso que Dios nos ha dado para enfrentar al enemigo en la batalla espiritual. En la Biblia la sal simboliza pacto, purificación y justicia, pero también tiene un uso específico en la guerra espiritual. Es una herramienta que, consagrada a Dios, puede ser usada para proteger nuestros hogares, romper maldiciones y reclamar el territorio que el enemigo ha intentado usurpar. Antes de utilizar la sal en la guerra espiritual, es fundamental consagrarla a Dios. Este acto la separa para su servicio y la convierte en un arma espiritual. A continuación, te explico cómo consagrar la sal y usarla de manera práctica en tu hogar, trabajo y comunidad. Compra sal nueva, asegurándote de que no haya sido utilizada para otro propósito. En un recipiente limpio y reservado exclusivamente para este uso, coloca la sal. Ora con fe, dedicando la sal a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, consagro esta sal a ti. La separo como un instrumento santo para tu obra, que sea usada para purificar, bendecir y establecer tu victoria en todo lugar donde sea aplicada. Declaro que esta sal está bajo tu autoridad, y ninguna obra del enemigo prosperará en contra de ella. Amén. Dios nos ha dado autoridad para vencer al enemigo, y la sal es una de las herramientas que podemos usar en esta batalla. Jesús dijo en Lucas 10:19, «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará».
Esta promesa nos recuerda que, como hijos de Dios, no tenemos que vivir bajo el miedo o la opresión espiritual. La autoridad cristiana implica actuar en fe y creer que todo lo que hacemos en el nombre de Jesús tiene poder. Aquí algunos testimonios de cómo la sal consagrada ha sido usada para obtener victorias espirituales. Una familia reportó experimentar continuos ataques espirituales, pesadillas, enfermedades repentinas y una atmósfera de conflicto constante en casa. Decidieron consagrar sal y esparcirla en su hogar, orando y declarando la protección de Dios. Después de este acto, testificaron que los ataques cesaron y el hogar recuperó su paz. Un hombre que trabajaba en un ambiente hostil y lleno de conflictos, decidió llevar sal consagrada a su oficina. Oró por sus compañeros y el lugar de trabajo, declarando el poder de Dios sobre ese ambiente. Con el tiempo, notó un cambio significativo. El ambiente se volvió más cordial, y personas que habían sido fuentes de discordia fueron trasladadas a otras áreas. En una comunidad afectada por violencia y brujería, un grupo de creyentes decidió interceder. Usaron sal consagrada para marcar las calles, orando y declarando que la comunidad pertenecía a Dios. Tiempo después, reportaron una disminución en los actos de violencia y la salida de personas involucradas en prácticas ocultas. El poder de la sal consagrada no proviene del mineral en sí, sino de la fe y la obediencia al usarla conforme a los principios de Dios. Es un recordatorio tangible de nuestra autoridad espiritual y un acto de fe en la victoria de Cristo. La guerra espiritual es real, pero no debemos temerla. Dios nos ha dado herramientas como la sal para protegernos, purificarnos y luchar contra las fuerzas del enemigo. Usa la sal con fe y autoridad, y recuerda que tu poder no viene del acto en sí, sino de la obra completa de Jesús en la cruz. Cuando aplicas la sal en oración, estás declarando la victoria de Cristo sobre cualquier oscuridad. Así como Eliseo purificó las aguas y Jesús nos llamó la sal de la tierra, tú puedes usar este elemento para proclamar bendición, protección y victoria en cada aspecto de tu vida. A lo largo de la historia, la sal ha sido más que un simple condimento o mineral. Ha servido como un símbolo poderoso de compromiso, lealtad y perpetuidad. En Oriente Medio, donde las costumbres ancestrales están profundamente arraigadas, la sal ha desempeñado un papel central en la creación de pactos y relaciones duraderas, tanto entre hombres como entre comunidades. Su simbolismo trasciende lo cotidiano, representando un compromiso eterno e inquebrantable que reflejaba valores de fidelidad y respeto mutuo. En las culturas orientales antiguas, la sal era mucho más que un mineral de uso diario. En una región donde las condiciones climáticas extremas hacían que los recursos fueran escasos y valiosos, la sal se consideraba esencial para la supervivencia. Pero más allá de su valor práctico, la sal tenía un significado profundamente espiritual y social. Cuando dos personas deseaban establecer un pacto de amistad o compromiso, a menudo lo sellaban compartiendo una comida sazonada con sal. Este acto no solo simbolizaba hospitalidad, sino también una promesa de fidelidad eterna. Al consumir sal juntos, las partes del pacto declaraban que su acuerdo no podía romperse, ya que la sal, con su capacidad para preservar y durar, era vista como un reflejo de la estabilidad y permanencia del compromiso. Un dicho común de la época era: "Hemos comido sal juntos", una frase que marcaba un lazo de confianza que ni siquiera el tiempo o la adversidad podían romper. En algunos casos, si una de las partes traicionaba el pacto, era visto como un acto tan grave que podría incluso ser castigado con la muerte. Esto nos muestra la seriedad con la que estos pactos eran tratados. La sal no solo jugó un papel importante en la esfera social, sino también en contextos políticos y comerciales. Por ejemplo, se sabe que los comerciantes en Oriente Medio usaban la sal como garantía en transacciones importantes. Un relato significativo es el de un comerciante que, tras realizar un pacto de sal con un pastor para adquirir sus ovejas,
murió antes de cumplir con el pago completo. A pesar de ello, el hijo del comerciante, conocedor del pacto de su padre, honró el acuerdo pagando la deuda pendiente al pastor. Esto demuestra cómo el pacto de sal trascendía generaciones, reflejando la creencia de que estos compromisos no eran meramente entre hombres, sino que estaban bajo la supervisión divina. Otro relato cuenta la historia de un viajero que, al encontrarse en peligro, buscó refugio en la tienda de un hombre conocido por ser un ladrón. Desesperado, el viajero le propuso al ladrón hacer un pacto de sal, compartiendo una comida sazonada como símbolo de su compromiso de protegerlo. El ladrón, consciente de la seriedad de este acto, aceptó, y no solo permitió que el viajero permaneciera seguro en su tienda, sino que lo escoltó hasta su destino al día siguiente. Este relato destaca cómo incluso aquellos con malas intenciones respetaban el pacto de sal, reconociendo su carácter sagrado. En la Biblia, la sal aparece como un símbolo de pacto en varias ocasiones. En Números 18:19, Dios establece un pacto de sal con Aarón y sus descendientes, un acuerdo eterno que simbolizaba la relación indestructible entre Dios y su pueblo. Este pacto no era solo un acuerdo humano, sino una promesa divina que reflejaba la estabilidad y perpetuidad de la fidelidad de Dios. El uso de la sal en los sacrificios también tiene un significado profundo. En Levítico 2:13, Dios instruye que toda ofrenda sea sazonada con sal, diciendo: «No permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios». Esto subraya la importancia de la sal como un recordatorio constante del compromiso eterno entre Dios y su pueblo. Al igual que la sal preserva los alimentos, este pacto preservaba la relación divina. En Oriente Medio, el pacto de sal no solo era un acuerdo social, era considerado un compromiso sagrado supervisado por Dios. La lealtad y el respeto mutuo que nacían de estos pactos servían como un recordatorio de la importancia de mantener nuestra palabra y actuar con integridad. Incluso hoy, el simbolismo de la sal persiste en muchas tradiciones, destacando su papel como un signo de estabilidad, permanencia y unidad. El uso de la sal en pactos históricos y culturales nos enseña que lo cotidiano puede tener un significado trascendental. Este mineral, que a simple vista parece ordinario, encierra valores de compromiso, respeto y lealtad, que son fundamentales en nuestras relaciones con Dios y con los demás. Al entender el poder simbólico de la sal, podemos recuperar su propósito original: ser un recordatorio constante de la fidelidad y la permanencia, tanto en lo espiritual como en lo terrenal. La sal, al igual que otros elementos mencionados en la Biblia, no tiene poder por sí misma. Su fuerza radica en el propósito que Dios le dio y en cómo la utilizamos con fe y obediencia. Este principio es crucial. No debemos venerar los objetos, sino usarlos correctamente, bajo la autoridad divina. La mala interpretación o idolatría de cualquier herramienta espiritual puede desviar nuestra fe y convertir lo sagrado en un objeto de superstición. La Biblia nos enseña que lo espiritual puede manifestarse a través de lo material, pero siempre bajo la dirección y voluntad de Dios. Los elementos físicos como la sal, el aceite, el agua o incluso la tierra se convierten en poderosos instrumentos cuando se usan con fe y conforme a las Escrituras. Sin embargo, es fácil caer en el error de atribuirles poder propio, lo que puede llevar a prácticas idolátricas y supersticiosas. Un ejemplo claro de esta advertencia lo encontramos en la historia de la serpiente de bronce en el libro de Números. Dios instruyó a Moisés a levantar una serpiente de bronce en un asta para que aquellos que fueran mordidos por serpientes venenosas pudieran mirarla y vivir. Números 21, 8-9. En este caso, la serpiente de bronce fue un instrumento que Dios utilizó para traer sanidad y salvación a su pueblo. Sin embargo, el poder no residía en el objeto, sino en la obediencia y fe del pueblo al seguir las instrucciones de Dios. La superstición es una forma sutil pero peligrosa de idolatría. Puede surgir cuando empezamos a ver los objetos como algo más allá de lo que son.
olvidando que el poder real proviene de Dios. Algunos cristianos han caído en prácticas supersticiosas, creyendo que el simple acto de esparcir sal o ungir con aceite resolverá todos sus problemas. Sin embargo, si estas acciones no están respaldadas por una vida de fe, oración y obediencia, carecen de significado espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que nuestras armas espirituales, incluida la sal, solo tienen efectividad cuando son usadas bajo la autoridad de Cristo y con el entendimiento correcto de su propósito. La historia de la serpiente de bronce nos recuerda que el poder de cualquier herramienta espiritual está en la intención y la fe con la que la usamos, no en el objeto mismo. Así como el rey Ezequías destruyó Nehushtan para corregir el enfoque del pueblo hacia Dios, nosotros debemos evaluar constantemente nuestras prácticas espirituales para asegurarnos de que reflejan nuestra fe en Él, y no en las herramientas que usamos. Cuando utilices la sal como instrumento de guerra espiritual, hazlo con la conciencia de que es un acto de obediencia, no un ritual mágico. Ora con autoridad, pero también vive una vida que honre a Dios en todas las áreas. Solo entonces podrás experimentar el verdadero poder espiritual que Él ha puesto a tu disposición. La sal, como cualquier otra herramienta, es un medio para manifestar el reino de Dios en la tierra, no un fin en sí mismo. Usa este don con sabiduría, fe y reverencia, y serás testigo de cómo Dios obra poderosamente a través de lo que Él mismo ha creado. La sal es mucho más que un simple mineral. Es una herramienta poderosa diseñada por Dios para purificar, establecer pactos y llevar su justicia. Sin embargo, su verdadero poder radica en la fe y obediencia con la que la utilizamos, no en el objeto en sí. Como hijos de Dios, estamos llamados a usarla con propósito y bajo su autoridad, recordando siempre que Él es la fuente de todo poder. Si este video te ha abierto los ojos al verdadero significado espiritual de la sal, no te puedes perder nuestro próximo contenido sobre el poder oculto del vinagre en la Biblia. ¿Sabías que Jesús bebió vinagre antes de morir en la cruz? Descubre cómo este acto conecta con profecías antiguas y revela un significado profundo. Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y dale like al video. Nos vemos en el próximo video.